Bueno, vamos a hablar de estímulos. ¿Deberían o no continuar enviando cheques de estímulos? Ya que hay personas esperando por esa promesa del presidente Biden que nunca fue cumplida. ¿Acaso Biden, Ossoff y Warnock, como dice este medio, engañaron al público con la promesa de cheques de $2,000? ¿Acaso Biden rompió la promesa de cheques de estímulo de $2,000? ¿O deberían ya no brindar más cheques de estímulo porque hemos sufrido una inflación histórica que nos ha costado a todos? Que a través de los altos precios nos ha hecho devolver todos esos estímulos brindados con intereses. Pues para determinar si se utilizarán o no cheques de estímulo en la próxima recesión, la cual la Reserva Federal ha confirmado que se aproxima, el gobierno de los Estados Unidos lo que hace es analizar qué efectos, de haber alguno, cómo estos estímulos afectaron la economía, ya sea positiva o negativamente. Y un nuevo reporte muestra cómo los cheques de estímulo, los aplazamientos de préstamos estudiantiles y otros ingresos inesperados impactaron la economía. Y cuando hablamos de estímulos, muchas personas piensan solo en los 3 pagos que recibieron del gobierno federal, los $1,200, el segundo cheque de $600 y el tercer pago de $1,400. Pero los estímulos fueron mucho más que eso. Muchas personas recibieron miles de millones de dólares, como les voy a mostrar en un momento, que muchos pudieran argumentar que eso fue lo que hizo que la inflación se trepara y no los 3 cheques que nos brindaron. Y a veces el gobierno al parecer no sabe diferenciar una cosa de la otra y rápidamente le echan la culpa al pueblo, que en total lo que recibimos no se compara en nada con todo lo otro que el gobierno ha despilfarrado, incluyendo también los miles de millones de dólares que fueron enviados a Ucrania. Bueno, quiero que ustedes pongan atención a la información que les estaré presentando, ya que muchos de ustedes no la conocen y le han hecho creer que usted tiene la culpa. Quiero que escuche y me diga su opinión sobre este reporte aquí en el área de los comentarios y comente quiénes son los verdaderos culpables de esta inflación y si el gobierno debe o no continuar brindando al pueblo otro cheque de estímulo. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Frankie de Producer, vengo con noticias diarias que impactan directamente nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. El medio nos dice que los aproximadamente 5 billones en gastos de estímulo, en inglés sería $5 trillion, fueron uno de los experimentos más audaces en la historia de la red de seguridad social de Estados Unidos. Los defensores de la legislación que autorizó la ayuda dijeron que era necesaria la efusión inmediata y masiva de efectivo para mantener a flote la economía durante una de las crisis de salud públicas más destructivas de la era moderna. Como todos saben, el COVID y la recesión. Sus detractores lo llamaron una pérdida de dinero que endeudaría al país, fomentaría una cultura de dependencia, desencadenaría una fuerte inflación y haría más probable una recesión. Así que aquí están las personas que están a favor y otras que están en contra. Casi siempre las que están en contra de brindar ayuda al gobierno son personas pues que no necesitan la ayuda del gobierno, son personas que tienen dinero. Ahora, las personas que están a favor, la gran mayoría son personas que pues sufrieron, perdieron sus trabajos y verdaderamente necesitaban esa ayuda. Nos dice que las partes opuestas aún no están de acuerdo sobre la sabiduría del gasto de estímulo posterior a la pandemia, pero una cosa no está en su debate: su impacto en las personas, los hogares y la economía en general ha sido tan masivo como su precio. El medio nos dice que una avalancha de efectivo que el gobierno federal brindó apoyó, pero también sobrecalentó la economía. Y vuelvo y repito, cuando hablamos de la avalancha de efectivo, no estamos hablando solamente de los 3 cheques que usted pudo recibir. Estamos hablando de mucho más, que yo me atrevería a apostar que si el gobierno simplemente brindaba esos 3 cheques, la inflación no hubiera aumentado. Nos dice el medio que los paquetes de estímulo pandémico tuvieron efectos macroeconómicos que impactaron todo, desde el mercado de valores y el Producto Interno Bruto Nacional hasta el desempleo y la inflación. El medio nos dice que los primeros pagos que se brindaron resucitaron una bolsa de valores en soporte vital. Ahora les voy a demostrar que adicional a sus 3 cheques que usted recibió, que el gobierno dice que fueron los causantes de la
la inflación. Miren todo lo que el gobierno federal gastó dinero. Actualmente hubo un programa de protección de cheques de pago, un PPP, en el cual el gobierno gastó 835 mil millones de dólares. Esto era para todo el que dijera, mira, yo tenía un negocio y tuve que cerrar debido a la pandemia, el gobierno le enviaba dinero. Y aquí estamos incluyendo a los conductores de Uber, de Lyft, al que hacía pelo en su casa, incluso el que vendía Limber. No importa, aquí se le envió dinero a todo el que dijera que tenía un negocio y que lo tuvo que cerrar. Y no hubo mucha supervisión. Acuérdense que todas las agencias estaban cerradas. No había forma de verificar que lo que usted estaba diciendo era correcto. Y el gobierno gastó 835 mil millones en esos programas de protección de cheques de pago. También hubo un programa de préstamos por desastres por daños económicos. 349 mil millones de dólares desembolsado. Dinero, estos eran préstamos que usted no tenía que pagar de vuelta. El gobierno se los regalaba. Muchas personas se hicieron millonarios con estos estímulos. Esto está incluido dentro de los estímulos. Nos dice que los límites relajados sobre pérdidas comerciales fueron 193 mil millones de dólares. Nos dice que en retraso de los impuestos sobre la nómina del empleador, el gobierno le brindó 85 mil millones. Para las aerolíneas, el gobierno brindó 80 mil millones. Para los restaurantes, el gobierno brindó 29 mil millones. Para los anticipos de este préstamo ADL, el gobierno brindó 27 mil millones. Para el crédito fiscal de nómina de retención de empleados, el gobierno regaló 26 mil millones. Para préstamos de la Reserva Federal, fueron brindados 25 mil millones. Para deducciones de intereses, el gobierno brindó 13 mil millones. Para crédito de licencia pagada, el gobierno brindó 11 mil millones. Y para varias exenciones de impuestos, el gobierno brindó 9 mil millones de dólares. Así que aquí estamos hablando de miles de millones de dólares que el gobierno brindó a las empresas y a personas que reclamaban que tenían que cerrar su negocio. Así que aquí podemos ver cuál fue el dinero de estímulo que causó toda la inflación posterior a esto. Y según el New York Times, cientos de miles de dueños de negocios que habían estado condenados sin el gasto mantuvieron sus puertas abiertas. Más de 9 millones de empresas, la mayoría con menos de 500 empleados, recibieron préstamos del PPP. La Asociación Nacional de Restaurantes estimó que solo el fondo salvó 900 mil empleos en la industria de servicios. Y al final la economía recuperó el 90% de los 22 millones de empleos que perdió en las primeras semanas de la pandemia. Pero en términos de éxito, los resultados fueron mixtos. El gobierno gastó 4.13 en fondos públicos por cada dólar en salarios perdidos que evitó. Nos dice el medio que esta avalancha de ingresos, este dinero que el gobierno federal brindó, contribuyó a la inflación histórica que luego tuvimos que pasar y que aún estamos pasando. El medio nos dice que la inflación alcanzó un máximo de 9.1 en junio del 2022, la tasa más alta en 40 años. La gasolina superó los $5 por galón por primera vez en la historia. Y el precio de todo, desde los huevos hasta la energía, se disparó, tensando los presupuestos y acabando con los ahorros de los hogares. Nos dice que a nivel macroeconómico existe la preocupación por la inflación, dijo Dennis, diciendo que a medida que inyectamos más dinero en la economía, existe el riesgo de que los precios suban y nuestra deuda nacional aumente. El propietario de una pequeña empresa a quien aconsejó vio un aumento inusual en la demanda durante los periodos de desembolso del estímulo, pero también tuvo que lidiar con el aumento de los precios de los suministros, un signo típico de la inflación. Así que el gobierno federal brindó dinero, pero a la vez mismo que los costos de todos aumentaron, y vemos que los que verdaderamente pagaron las consecuencias fueron ¿quiénes? Pues los que recibieron esos 3 cheques de estímulo, porque esos 3 cheques de estímulo fueron muy pocos en comparación con todo lo demás. El medio nos dice que estos pagos mantuvieron a flote a las familias y evitaron el colapso económico. Nos dice que una avalancha rápida y masiva de pagos directos le dio a los hogares el poder de usar sus dólares donde más lo necesitaban. Y de repente Estados Unidos era un país de hogares llenos de efectivo. Y yo no sé qué tan real sea esto, porque yo sé que muchas personas que recibieron el pago inmediatamente lo tuvieron que usar para pagar su renta, para pagar la luz, para comprar comida, para pagar lo que tenían atrasado. Y no es como que el hogar estaba lleno de efectivo gracias a esos cheques. Ahora sí, yo podría decir que esos restaurantes, esas empresas, sí estaban repletas de efectivo. Vamos a ver en qué más el gobierno gastó dinero. Nos dice el medio que el impacto más directo e inmediato de estímulo pandémico provino de los 1.8 billones pagados a los individuos y familias que incluyeron
cheques de estímulos por 817 mil millones, beneficios por desempleo de 678 mil millones, créditos fiscales ampliados por hijos que fueron 93 mil millones, esos padres con hijos que recibían cheques todos los meses, SNAP y otra asistencia alimentaria fueron 71 mil millones, pagos de préstamos estudiantiles retrasados fueron 39 mil millones, subsidios en bloques para cuidado de niños fueron de 28 mil millones, subsidios para proveedores de cuidado infantil fueron 24 mil millones, reglas del plan de jubilación fueron 14 mil millones y otras extensiones del impuesto y gastos misceláneos 34 mil millones. Yo creo que usted me diga, de todo el dinero que el gobierno brindó durante este periodo de tiempo, ¿cuánto de ese dinero llegó a sus manos? Dígame usted cuánto tiempo usted duró con ese dinero. Dígame usted si todavía el gobierno debería continuar ayudando a través de estímulos y cuál sería la forma correcta de hacerlo. Aquí hemos dicho una y otra vez que el gobierno debería continuar ayudando simplemente a las personas que verdaderamente lo necesitan. Probablemente no entregar miles de millones a los negocios, a los restaurantes que probablemente ahora mismo estén bien. Pero hay personas mayores que han sufrido esta inflación, personas que solamente han dependido del seguro social o de algún ingreso bajo. Esas serían las personas que, según la Liga de Ciudadanos Mayores, deberían haber recibido ese cuarto cheque de estímulo por lo menos de $1,400. Pues yo quiero que usted me diga en el área de los comentarios, ¿se debería o no enviar un nuevo cheque de estímulo a las personas que lo necesitan o no? Déjeme saber su opinión en el área de los comentarios. Yo continuaré aquí actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.